Bien, pues muchas gracias por la oportunidad de presentar en este interesante coloquio sobre el hermano del contacto con lengua y románica. Bien, el trabajo que voy a presentar es de Micaela Urumbete. Yo soy su directora de tesis. No es la tesis, es una parte, uno de sus subcorpus que hemos elegido sobre el trabajo que ella está haciendo. En la presentación hablaré brevemente de la población rumana en España, que ya hemos hablado de ello, lenguas en contacto y lenguas de herencia, por qué trabajamos en esta cuestión, sobre el estudio es concreto que es el estudio observacional, planteamiento del estudio, metodología, resultados de análisis y las conclusiones preliminares. Efectivamente, ya he hablado del profesor Busila de la situación de la población rumana en España. Aquí vemos cuál es el total de la población inmigrante en España, y una cosa que hay, y es que hay una gran variabilidad en los datos. Así que he decidido utilizar los datos homogéneos, porque efectivamente había visto los datos que ha presentado el profesor Busila, pero no son concordantes dependiendo de la fuente que se use. Así que, de acuerdo con los datos de 30 de junio del 22, la población rumana en España es la más numerosa. Aquí tienen, Rumanía es algo más de 1 millón de hablantes. En la comunidad, aunque ha bajado, ahora lo veremos, en la comunidad de Madrid, que es la que nos interesa, es la que tiene un mayor número de emigrantes y también de inmigrantes rumanos. Aquí vemos la comunidad de Madrid y, de acuerdo con los datos de enero del 21, que es además también el momento en el que están hechas las entrevistas, hay 183.357 rumanos en España. El resto de marroquíes hay muchos menos en la comunidad de Madrid. En otras zonas de España sí hay más marroquíes que rumanos, pero no en Madrid. Aquí simplemente esta imagen nos permite ver un poco las poblaciones, dónde se distribuyen, dónde están concentrada la población rumana en Madrid. Bien, está fundamentalmente lo que se denomina el corredor de Leganés, la población rumana en la Comunidad de Madrid. Esta estadística es específicamente de la ciudad de Madrid. La cuestión es por qué la traigo simplemente para que se vea un poco dónde están distribuidos en Madrid. ¿Por qué? Porque en las zonas también se ve, por ejemplo, para dos países europeos de la Unión Europea, como son Rumanía e Italia, la distribución es muy distinta. ¿En qué sentido? En el sentido de que los rumanos se concentran en las zonas y también esto indica el poder adquisitivo. En la zona centro hay muchos menos rumanos y muchos más italianos, o en la zona de Retiro, por ejemplo, que es una de las zonas caras de Madrid. Simplemente es ilustrativo, para ver también un poco dónde se están situando. Igualmente, esta imagen en la que se ve el resto de la Unión Europea, dónde se distribuyen los europeos, dónde se distribuyen otros inmigrantes. En cuanto a hombres y mujeres, la distribución que tenemos, el total de rumanos en Madrid, esto es de la ciudad de Madrid, tenemos 18.000 hombres y 20.000 mujeres. Y nacidos en España, tiene la diferencia de los que son nacidos en España y fuera de España. Es decir, aquellos que van a ser hablantes de herencia y aquellos que no son hablantes de herencia, o no necesariamente, porque también hay muchos niños rumanos que llegaron con 5 o 6 años y son hablantes de herencia, o con menos años. De todas maneras, cuando vemos un poco todas estas estadísticas, lo que podemos concluir es que la población rumana en España es la comunidad que tiene más población en este momento. Aún así está bajando. Y aquí se ve el descenso en 2021, el descenso en 2022, está en descenso claramente. Y sobre todo hay una cuestión, aunque nosotros vamos a hablar de la situación del rumano en lengua de herencia, de los núcleos familiares, de las políticas familiares. En realidad no tenemos datos sobre las familias que hay. Tenemos sobre hombres y sobre mujeres, pero no tenemos datos sobre quiénes constituyen núcleos familiares. Es muy difícil tener ese tipo de información y las estadísticas, por supuesto, no lo reflejan. En cuanto a por qué hablamos de lenguas de herencia y lenguas en contacto, bueno, por supuesto ha salido justo antes, el profesor Busila lo ha explicado.
Y lo que quiero traer aquí simplemente es qué elementos nos son útiles para la descripción de lenguas en contacto. Como hemos hablado, por ejemplo, también el profesor Pagacek, efectivamente la cuestión no es lo mismo si las lenguas en contacto son en lugares que están asentados en zonas de frontera o no. Así que hay que tratar, por ejemplo, si estamos hablando de contactos físicos, hay que considerar también ahora los contactos virtuales. Es decir, hay lenguas en contacto virtualmente. Esa es una situación particular, no nos interesa en este momento. Si son centrales o son periféricos, es decir, se producen en la frontera, es una zona un poco periférica, entre dos países, por ejemplo, como puede ser en portugués y español, en algunas zonas de América, entre España y Portugal, claro está. Si son históricos, decir una situación histórica, como las lenguas en Suiza, o si son el producto de migración. Esos son factores que intervienen. También la relación tipológica y el estatus que tienen las lenguas, es decir, si son lenguas que están emparentadas, como es el caso del rumano y el español, que son lenguas románicas, y también el valor que se da a las lenguas, es decir, si son lenguas que tienen un prestigio social o no tienen prestigio social. También hay que considerar qué uso hacen los hablantes de las lenguas, es pasivo o activo, es decir, si tienen una actitud proactiva hacia las lenguas, si el contacto es diario, es esporádico. También a las circunstancias que determinan la elección de una lengua, si hay una acomodación lingüística, ya es, o no hay acomodación al interlocutor. Y además hay una cuestión que también hay que señalar y es la atención que se da a las lenguas en contacto. Es decir, así como para los primeros trabajos de lenguas en contacto, los de Barba del año 53, la atención al rumano reciente completamente. O sea, hay una diferencia muy grande. Entonces, ¿en qué interviene? ¿Qué factores intervienen? Bueno, factores de geolocalización de los grupos, de las comunidades, el valor de las lenguas, que hemos dicho, y la posición socioeconómica de los hablantes. Eso es otra cuestión que también, y de las comunidades consideradas, claro está. Bien. Las lenguas de herencia desde la óptica de las lenguas en contacto. ¿Por qué ocuparnos de lenguas, de lenguas en contacto en este sentido? Bueno, pues porque pueden considerarse casos específicos de lenguas en contacto, las que se dan en núcleos familiares, porque las familias podríamos considerar que son microcomunidades de hablantes en las que hay unas interacciones internas entre nativos y hablantes de herencia, en las que las dos lenguas entran de forma habitual en contacto. Así que podríamos considerar que las lenguas de herencia en las familias, las políticas, y lo que vamos a ver, las políticas lingüísticas familiares, es una parte de esas lenguas en contacto, del estudio de lenguas en contacto. También hay que tener en cuenta otra cuestión, y es que los hablantes, las lenguas de herencia, cambian su papel. Pueden ser hablantes nativos en un momento, pueden ser hablantes de herencia en otros, pueden ser en algunos casos algunos de ellos hablantes extranjeros, y luego hay que considerar también la cuestión de los hablantes dentro de su comunidad. Es decir, a veces tienen muy pocas posibilidades de ir. Bien, pasamos al estudio que estamos trabajando. El objetivo del estudio que se presenta hoy, no de la tesis en sí, sino de lo que nosotros estamos presentando, es conocer las políticas lingüísticas de familias de inmigrantes rumanos en la Comunidad de Madrid para transmitir el rumano como lengua de herencia. Hablantes nacidos en España o en Rumanía, pero que llegaron a España sin ser todavía hablantes competentes. A eso me refería en que muchos de ellos, y lo vamos a ver luego en el perfil de los hablantes, son nativos rumanos, pero no son hablantes competentes. Es decir, hemos considerado hablantes de herencia aquellos que se consideran no competentes. ¿Qué consideramos no competente? Bueno, es una frontera completamente difusa, que no es un hablante competente y no. Normalmente se considera hablante competente a partir de los trabajos de Chomsky, 7 años. Desde mi punto de vista es un poco después, cuando no olvidas ya el código. Cuando olvidas el código es un poco al límite, desde mi punto de vista. Bien, la hipótesis de partida, pues las familias rumanas optan por una gestión flexible de las dos lenguas, es decir, no hay una imposición clara del rumano sobre el español o viceversa.
pero se prima el español, a pesar de todo, frente al rumano. Al menos no de una forma explícita, pero sí de una forma implícita, en sus prácticas diarias o la forma de proceder. ¿Por qué? Bueno, la razón es obvia, por la integración de los niños en el sistema. Esa es la cuestión. Y también hay que tener en cuenta que en Madrid, al menos, es muy difícil tener, bueno, diría en este momento imposible, tener una educación bilingüe real. Hay colegios bilingües para el alemán, en el colegio alemán o en el colegio suizo de Madrid. Para el inglés, por supuesto, en el British o en muchísimos colegios. Para el italiano, en el liceo italiano, pero no hay un liceo rumano. Sí hay clases de rumano, pero no pueden ir los niños a un colegio como pueden ir los emigrantes de países en los que se habla alemán, los que se habla inglés. Así que ese tipo de educación no la pueden tener, con lo cual tiene una situación más complicada también de acceso a la propia lengua o a un conocimiento académico. ¿Qué preguntas de investigación nos hemos planteado? Bueno, pues ¿qué políticas lingüísticas familiares emplean las familias rumanas en Madrid para facilitar la transmisión y el uso del rumano? ¿Cómo perciben esas políticas lingüísticas los jóvenes que han aprendido rumano como lengua de herencia? ¿Y qué uso o valoración hacen del rumano los hablantes de B? Es decir, hay muchas otras preguntas que entran en la tesis, pero para este estudio simplemente vamos a considerar estos 3 aspectos. ¿Qué metodología hemos seguido? Pues es un estudio observacional, ya lo hemos dicho. Se ha realizado un análisis cuantitativo de los datos que se han recogido mediante entrevistas semidirigidas que se han realizado a jóvenes descendientes de inmigrantes rumanos y que son hablantes de rumano como lenguas de herencia, todos. Se ha utilizado un software para poder etiquetar los resultados, los datos, y hemos utilizado ADLAST y para visualizar los datos hemos utilizado. ¿Qué muestra tenemos? Bueno, el corpus completo de lengua de herencia para la tesis es de 40 entrevistas. Sin embargo, para este estudio solo tratamos 15 entrevistas del corpus de 40. Periodo de las entrevistas, abril-septiembre de 2021. Lengua de las entrevistas, rumano y español. A elección del entrevistado. Se le preguntaba si quería realizar la entrevista en español o en rumano. Se han transcrito todas las entrevistas. Una parte de las entrevistas, para las en rumano ha sido manual completamente. Y para las otras ha sido semiautomático. Para las entrevistas luego, evidentemente, con un software y luego una revisión. Y para las traducciones de las entrevistas no son automáticas, sino las ha realizado Mijaela. Vamos a los participantes. ¿Quiénes han participado? O sea, ¿quiénes han intervenido? De las entrevistas, 10 mujeres y 5 hombres. Ahí, ¿cómo se han elegido estas entrevistas en otras? Aleatoriamente, pero introduciendo un factor de edad, desde los menores de la entrevista a los mayores en el grupo total de esas 40 entrevistas. 13, 15, 15, 18, 18, 22 y 22, 25. El país de nacimiento aquí se ve con claridad es que hay muchos niños nacidos en Rumanía, pero son hablantes de herencia porque llegaron a España con 3 años, con 2 años, con 4 años. La nacionalidad también lo dicen. Hay más hablantes de herencia que tienen nacionalidad rumana que española. En cuanto a la lengua materna de los padres, todos son, los que hemos analizado, todos son de padre y madre nativos hablantes de rumano en lengua materna. No son matrimonios mixtos, no son parejas mixtas, porque eso introduce una diferencia también en la transmisión de la lengua. Y el idioma de la entrevista, y lo hemos dicho, elegían y han elegido 9 rumanos y 6 españoles. ¿Qué resultados del análisis? Bueno, pues para organizar los datos hemos establecido 6 categorías. Prácticas lingüísticas, resultado discursivo, decisiones familiares, vamos a ver en qué consiste todo esto, adquisición-aprendizaje, o sea, instrucción formal o formal, adquisición-uso y las actitudes lingüísticas, pues que es lo que nos interesaba. Cada una de estas, evidentemente, tienen unas subetiquetas para ver ahora veremos todo el etiquetado. Entonces, para las prácticas lingüísticas hemos considerado si eran en español o en rumano y si eran pasivas o activas. Para el resultado discursivo es decir, si utilizan un discurso monolingüe o utilizan discursos multilingües. Aquí hemos el code switching, en el que se mete en lo que hemos hablado antes, alternancia.
Para evitar la ambigüedad con alternancia de códigos, que yo lo considero discurso multilingüe, directamente, lo hemos puesto como code switching, como algo muy específico. Y luego el discurso puede ser bilingüe y multilingüe. ¿Por qué multilingüe? Porque aunque en esta parte del trabajo no aparece, también hablan del inglés y hablan de otras lenguas. Aquí esos datos no los hemos considerado, pero para la tesis se considera. Luego la cuestión de las decisiones familiares. Nosotros vamos a ver las decisiones familiares a través de los hablantes, que necesita una parte posterior de cotejo con lo que las familias, o sea, los padres dicen que han hecho. Pero aquí es lo que perciben los hijos que han hecho sus padres. No es esa la cuestión. Y las decisiones que son voluntarias sobre el español o el rumano, claro está. La cuestión de la adquisición, la aprendizaje, simplemente sea una instrucción formal o instrucción no formal. Ya he dicho que no hay colegios de rumano-español, pero sí hay clases de rumano oficiales de la propia embajada, así que sí hay una cierta instrucción formal del rumano, por supuesto del español. Pero dirían, no, es que el español, claro, van al colegio. No, me refiero a unas clases de refuerzo o lo que vamos a ver, un aula de enlace. A eso es una instrucción formal específica para niños que llegan hablando muy poco de español. Luego la cuestión de la adquisición-uso es uso, pero ¿por qué adquisición? Bueno, pues porque hasta algunos de la lengua de herencia no se adquiere solo en el primer momento único, sino que por eso hablamos de un poco de adquisición y de uso, que si es familiar o es social, es decir, si se utiliza solo en el entorno familiar o social, con amigos, que no son específicamente el entorno. Y luego la cuestión de las actitudes lingüísticas hacia el español, hacia el romano o hacia el plurilingüismo. ¿Por qué esta última parte, biplurilingüismo? Porque una de las cosas que hemos observado y lo vamos a ver es que la conciencia de hablar otra lengua también les abre hacia la conciencia o los beneficios que puede tener hablar inglés, hablar francés, hablar otras lenguas. Bien, aquí están todos los códigos de Al-Dastir, o sea, según lo hemos explicado, y aquí está el total de etiquetas que hemos podido poner y el porcentaje de cada una de estas. Las vamos a ver de forma independiente. Aquí vemos la distribución de códigos, que simplemente es interesante para ver que hay, evidentemente, una práctica activa hacia el español rara. Así que no tenemos una práctica pasiva negativa hacia el español, es raro, porque no, es decir, y las más frecuentes. Aquí tenemos la adquisición general, la formal, el uso familiar, que son evidentemente las que tienen una mayor presencia. Tiene el número de respuestas y aquí el porcentaje. Ahí. Bien. Las etiquetas por hablante y número de segmentos. ¿Por qué nos interesaba esto? Simplemente para saber si hay hablantes que tienen una conciencia muy alta y han dado respuestas muy amplias, aunque no hemos cruzado todos los datos de una manera exhaustiva en este estudio. ¿Por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, el hablante 8, que es el que tiene más apariciones, el que tiene más ocurrencias, bueno, pues también tiene mayor edad, es decir, que no es algo tan... Es decir, hay otros factores que hay que considerar. La distribución de etiquetas por categoría. Aquí lo que vemos es que, evidentemente, la categoría que tiene más etiquetas es la práctica activa de rumano. Vamos a ver después en cada una de ellas así un ejemplo para que se haga una idea de qué estamos hablando, de qué es lo que de verdad nosotros nos consideramos. Evidentemente, cuando hablamos de una práctica activa, a lo que nos referimos es que las familias activamente o de una manera clara han apostado por que los niños, sus hijos, aprendan el rumano y puedan hablar rumano. Esa es la cuestión. No hay prácticas por parte negativas hacia el rumano, es decir, que tampoco hay familias que hayan impedido, de las que están entrevistadas aquí, que hayan impedido que sus hijos hablen rumano, que con otras lenguas o en otras familias a veces sí que ocurre eso, no quieren que sus hijos sean identificados con esa lengua, esa es una situación que aquí no se ha dado. Y también lo que se habla, lo que consideramos es que hay en realidad una mayoría de prácticas activas. También las prácticas pasivas. ¿Qué son las prácticas pasivas?
Pues acompañar a la iglesia, acompañar al supermercado, una tienda rumana, eso son prácticas pasivas. Claro, vas y ves cosas, hablas con alguien, hay cosas incidentales, pero no es algo verdaderamente activo. Aquí, como se ve, las prácticas activas hacia el romano son las mayoritarias, las pasivas un poco más, es lo mismo, es la misma tabla, lo que pasa que he puesto en gráfico. Y aquí se ven este tipo de ejemplos, ¿no? Mi nivel de español siempre ha sido muy bueno porque mi madre y mi padre se quedaron conmigo durante horas para aprender. Es decir, hay una práctica activa, un interés por parte de las familias en que esto ocurra así. O incluso les dan textos de sus primas, hacen cosas, son proactivos realmente. Eso es lo que consideramos con las prácticas. Aquí vemos la distribución de las prácticas familiares por hablante. Hay algunos casos en los que son muy altas las prácticas activas de romano, las prácticas pasivas se ve que es muy diferente, prácticas pasivas de español no hay, activas de español tampoco es muy numeroso, ¿no? Es interesante ver también cada hablante que ha recibido su fase. Para la modernidad discursiva general, es decir, si hablan solo en rumano, si hablan solo en español o si hablan en español y en rumano. Bueno, aquí el discurso bilingüe es dominante, realmente, es seguido del discurso monolingüe rumano. Hay que tener en cuenta, evidentemente, que es decir, que se refiere a lo que está dentro de la familia. Y muchas veces hay discursos multilingües en sentido, o sea, el monolingüe o los discursos, bueno, aquí no lo hemos considerado así, pero hay después el discurso de acomodación. Y es, hablo en rumano si me hablan en rumano, hablo en español si me hablan en español. Aquí tenemos la distribución y ejemplos que nos han permitido etiquetar este tipo de cosas. El rumano lo hablo en casa, siempre en casa, y con familiares y con amigos que sepan rumano, del entorno cercano, ¿no? O en la escuela, hablo español en la escuela, pero con mi madre y mi hermano hablo rumano, con mis amigos de rumano, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de discurso tienen estos hablantes de herencia? Bien, las modalidades discursivas en función de los hablantes. Aquí se ve que hay una diferencia, no todas las familias hacen lo mismo, no todos están recibiendo el mismo input, porque no hablan de la misma manera. Entonces, es también interesante ver individualmente, hay discursos monolingües de rumano, el 14 y 15. El 8 tiene mucho discurso monolingüe, claro, sus resultados y ese rumano será distinto. Bien. Aquí tenemos las decisiones también en este caso, cuáles son, si son proactivas o no, las decisiones familiares. Aquí en realidad hay poca información porque casi hay que ver con los padres. La adquisición es otra de las cuestiones que hemos tratado. La distribución de la adquisición, por ejemplo, en esta cuestión. Si es formal, no formal, las actitudes, si son positivas, si les gusta, no les gusta, hay un valor sobre el valor de las lenguas, el conocimiento, todo este tipo de cosas si quieren, básicamente se ve, adquirir el rumano, tienen esa identidad. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, hay una conciencia positiva de los hablantes de herencia, claramente, hacia el rumano y también hacia el multilingüismo. Adquieren esa idea de que las lenguas son útiles, que las lenguas tienen valor, que las lenguas les valen para muchas cosas. Así que valoran positivamente las lenguas de sus padres y porque les ofrece que comunicarse socialmente, pertenecer a dos comunidades, a la española y a la romana. Hay evidentemente una situación de desequilibrio claro entre el español y el romano, eso se observa. Evidentemente, para ellos el español es la lengua materna, eso algunos lo tienen muy claro y lo dicen específicamente. Y luego también hay que reconocer que o sea, los hablantes reconocen, incluso agradecen el esfuerzo de sus padres por haberles transmitido la lengua, por tener esas prácticas proactivas y por sentirse identificados. Así que estas son nuestras primeras conclusiones y muchas gracias por su atención.